Hola, ¿qué tal, queridos hermanos? Les invito a tener esta reflexión muy breve, muy cortita, para este encuentro de oración que tenemos hoy. Hemos podido orar y ahora tenemos la posibilidad de tener una meditación que no puede faltar, no puede faltar en nuestros hogares, y más en estos tiempos donde tampoco tenemos la posibilidad de congregarnos presencialmente, pero su palabra siempre está presente. La Biblia nos dice que su palabra permanece para siempre, y es esa misma palabra que una vez dio vida al hombre y a la mujer, como así también a todo lo que está en este mundo y en este universo. Es esa misma palabra la que nos dio también la vida eterna, y es esa misma palabra la que nos quiere dar siempre un consejo para cada uno de nosotros. Y en este tiempo que nos toca vivir, pensaba justamente en los contagios. Quizás hay muchos ahí tratando de ver si los contagios bajan, suben, qué es lo que está pasando. Claro, la idea es que bajen, y quizás eso es algo que en nuestro país y en nuestra sociedad, por lo menos con la información que nos muestran, no está sucediendo. Y pensaba en nuestra actitud ante todo eso, ¿no? Y pensaba en general en los contagios. ¿Quién se beneficia más de un contagio sin un virus? El virus lo único que pretende es ir pasando de un lado al otro, infectando lo más que puede, y es inevitable pensar también en cuanto a ese contagio al virus del pecado, ¿no? Es inevitable relacionarlo a eso. El pecado está tratando todo el tiempo de ver a quién contagia, a quién más puede infectar aún más, a quién más puede dañar, cuál es el más débil, al que le puede hacer más daño. Y en contraposición nosotros también tenemos después, como hijos de Dios, como creyentes, tenemos el auxilio del Espíritu Santo en nuestras vidas. El auxilio del Espíritu Santo está siempre. El problema es cuando solamente lo usamos como la rueda de auxilio, cuando se nos pincha algo y ahí nos acordamos del Espíritu Santo en nuestras vidas, y no está bueno. No está bueno, porque si hacemos eso le estamos dando más lugar al virus del pecado que a la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. No es mi intención en sí hablar acerca del Espíritu Santo en nuestras vidas o de su presencia en nosotros, que está por siempre y no se va desde el día que hemos creído y hecho ese depósito en los cielos a través del Señor Jesús, de su muerte, de su resurrección, cuando hemos creído. Pero sí hacer ese paralelismo de dos cuestiones que son muy opuestas unas de la otra, ¿no? El virus del pecado queriendo todo el tiempo hacer daño, y ese virus que, aunque nosotros tengamos esa vacuna celestial, divina, que sabemos que el virus del pecado ya no puede hacer en nosotros los estragos que hacía, con las consecuencias eternas que eso acarrea, pero sí sabemos que el virus del pecado siempre está dando vuelta, porque el viejo hombre convive con el nuevo hombre, y ese virus del pecado trata de que en nuestras vidas pasen cosas que no están buenas, que no nos hacen bien, que cortan nuestra relación con Dios, que nos alejan de nuestros mismos hermanos. A veces pequeñas cosas, pequeñas zorras, cositas muy minúsculas, pero es suficiente con que nosotros desviemos nuestra mirada del Señor y de los cielos para que esas pequeñas cositas sean grandes cositas adelante nuestro. Y pensaba, con respecto a esto de los contagios, ¿qué contagiamos nosotros? Pensaba en esta época que nos toca vivir, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Cómo nos ven los demás? ¿Cómo me veo a mí mismo? ¿Será que en mí hay desánimo constantemente? ¿Será que quizás hay desesperación y todo el tiempo lo que muestro es desesperación? ¿Será que estoy todo el tiempo por la situación que nos toca vivir irritable? ¿Que nadie me puede ni hablar y yo reacciono mal? Capaz que estoy enojado, o capaz que estoy triste,
Bueno, es que en realidad hay muchas cosas de las que dije que quizás nos pasan. El problema es si es una actitud constante, porque sin duda todos podemos tener un momento de tristeza, un momento de enojo, estar un poquito irritables, estar desanimados. Y creo que ya llegar al punto de estar desesperados, bueno, ahí sin duda necesitamos que el Señor nos dé aún más de su ayuda, si esa es nuestra situación como hijos de Dios. La realidad es que a todos nos golpean las cosas que nos pasan. Las buenas, las malas, una pandemia o fuera de pandemia. Y capaz que mucho de lo que mencioné recién no hacía falta una pandemia para que ocurra, acontecía igual. Pero, ¿qué es lo que contagiamos nosotros? Sin duda yo no puedo ser un portador del virus del pecado porque soy un hijo de Dios y quizás no voy a contagiar el pecado. Pero, ¿qué actitudes contagio? Contagio aquellas que no muestran en realidad a Dios. Si los demás me ven algo distinto aún en la locura que nos toca vivir hoy día, en contraposición, en función de que tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas, a mí se me ocurre que quizás tendríamos que tener un poco más de tranquilidad en nuestra vida. Tendría que haber un poco más de paz, ¿no es cierto? Tendría que haber cierta seguridad, tendría que haber quizás una muestra de misericordia, tendría que haber gozo, porque es el fruto del Espíritu Santo. Entonces, quiero que leamos un pasaje, porque si no se me va yendo todo el tiempo, en Lucas, capítulo 17. Lucas, capítulo 17, del verso 11 al 19. Dice allí: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Cómo actuamos nosotros ante la situación en la que estamos? ¿Será que quizás somos como los 9 leprosos que se fueron, se sanaron y no se nos dice más nada, pero sin duda no volvieron? ¿O será que somos como el otro, como el samaritano? Un detalle no menor. ¿Seremos como él, que volvió agradecido? Que volvió enseguida, se olvidó de todo. Sí, tenía que ir a los sacerdotes, porque los sacerdotes, según la ley, eran los que iban a decir si estaba limpio de la lepra o no. Sin embargo, hasta de eso se olvidó. No le importó eso. Lo que le importó fue volver a dar gracias al Señor, porque le había quitado ese virus de la lepra. Le había quitado simbólicamente el virus del pecado en su vida. ¿Cómo actuamos nosotros? ¿Estaremos mostrando alguna de esas virtudes de las que hablábamos? ¿O más bien aquellas que al final pareciera que entonces somos uno más en el montón, en los millones que somos en este mundo? Este hombre tuvo gratitud. Y hay algo interesante, porque esa gratitud hizo también que él se ganara algo más. No fue solo gracias Señor y el Señor le dijo qué bueno que volviste. No, sino que le dice algo más. Levántate, porque él se postró para agradecer. Levántate y andá, porque tu fe te ha salvado. Entonces este hombre tuvo una actitud no solo de gratitud, de gracias, de agradecimiento, sino que además tuvo fe. Lo que lo salvó no fue simplemente que el Señor les dijera que fueran a ver al sacerdote para ser limpiados y en el camino eran limpiados. Lo que lo sanó a este hombre y lo salvó fue su fe. Y por eso también hubo gratitud. No la hay la una sin la otra.
¿Cómo actuamos nosotros en estos días que nos tocan vivir? ¿Estamos actuando con gratitud a pesar de todo lo que nos toque vivir? ¿Será que nuestra fe está claudicando? Siempre me hace ruido esa pregunta que hace el Señor, ¿no? ¿Hallará fe en la tierra cuando venga el Hijo del Hombre? Otro gran tema, ¿no es cierto? La palabra nos dice en Efesios 5, 19 y 20, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Somos como este agradecido? Nuestra lepra fue limpiada, fue quitada, pero en estos días que nos tocan vivir, ¿qué transmitimos, hermanos? ¿Estamos contagiando a Cristo a los demás? ¿O somos uno más en el montón, como mimetizados en ese virus del pecado? Que contagiemos al Señor, hermanos, ¿sí? Que los contagios del Señor no bajen, sino que suban. Ojalá los otros contagios de la pandemia bajen rápidamente, pero mientras tanto que nosotros contagiemos a los demás, que Cristo hace nueva todas las cosas y que, capucha, vale la pena, que está bueno. El Señor les bendiga. Amén.